Desde Mar del Plata, Florencia Mayer. ¿Cómo está, Flor? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, excelente. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el festival? Contame, el fin de semana deben haber pasado un montón de cosas. Han pasado un montón de cosas, el festival viene siendo hermoso, hubieron muchas actividades, fiestas, por supuesto un montón de películas que he tenido el placer de ver. Estuve viendo 3 por día, que es un número ok. Ayer quería ver 4, pero la verdad que me ganó el sueño, o sea, la medianoche. Bien, contame un poco qué estuviste viendo, qué te parece lo que estuviste viendo, cómo estuvo la vida del festival. Bueno, hice así medio, intenté ser variada en mi selección de películas. Hay un poco de todo. Te voy a comentar algo que me llamó la atención Adelante. dentro de como la selección, que fue que vi muchas películas, bueno, esto no va a ser ninguna sorpresa, pero vi muchas películas sobre la pandemia, o no necesariamente sobre la pandemia, pero medio que sucedían dentro de ese contexto y por lo Sí. general eran medio como pandemia y algo que le sucedía al personaje principal, medio como un personaje transitando ese momento. Y Ujú. después mucho sobre cambio climático, como pánico sobre el cambio climático y angustia sobre eso. Que es algo que, o sea, me parece que no es sorpresa para nadie, pero igual me llamó la atención que hubieran como tantas películas sobre eso. Yo no vi tantas sobre eso, o sea, lo único que más o menos podía llegar a estar dentro de ese como contexto fue Fogo Fatuo de, ya te digo el nombre para pronunciarlo bien, Joao Pedro Rodríguez, que el título en inglés es Will o' the Wisp. Es un musical de bomberos Ujú. y hay dos que tienen un romance. Y yo leí esa sinopsis y dije, bueno, estoy, no se diga más, adentro. Dura, creo que 67 minutos, si no me equivoco, es cortita, la verdad, se me hizo súper corta, como que te quedas con, por lo menos a mí me pasó que me quedé con gusto de querer ver más. De hecho, cuando entré pensé que duraba 1 hora y media y duró mucho menos y cuando terminó, bueno, me quedé medio así como, bueno. Y lo que sucede con la película es que al principio, digo, en un momento, por ejemplo, se cita el discurso de Greta en, creo que había sido con las Naciones Unidas, cuando ella le habla a todos estos básicamente empresarios y medio hace referencia al Acuerdo de París y demás, y básicamente diciendo como, bueno, ustedes son los culpables de que el mundo esté como esté, bueno, ese tipo de cosas. Literalmente se cita ese discurso al principio de la película y está todo armado alrededor de los incendios en Brasil. Eh, entonces hay como esa referencia como puntapié inicial, pero no necesariamente después sigue, sí, capaz en algunos guiños que hay así como de, hay bueno, uno de los bomberos fuma, por ejemplo, y tira el cigarrillo varias veces al piso en el medio de como los árboles que están quemados y demás, y bueno, ahí está como un poco el riesgo de que, bueno, se vuelvan a encender otra llama y se haga otro incendio, como que está eso de repente esos guiños quizás, pero el resto de la película no se trata tanto sobre eso, sino que es medio como ese momento. Es bastante interesante, a mí me gustó, la vi de hecho con nuestro amigo Guiña y a él no le gustó tanto, o sea, le gustó, pero le pareció que como que se sostenía bastante en el en el rico presupuesto que tenía la película, que entiendo a lo que se refiere, porque hay un trabajo de arte muy lindo, y como de puesta en escena se nota que es como muy prolijo y que se tuvo el placer de manejar un buen presupuesto, pero bueno, a mí me pareció que igual era súper interesante, entretenida, pero eso me pasó que me quedé un poco corta. Y después voy a hacer como una listado de las películas que vi. Este no sé cómo pronunciarla, pero ya la había mencionado como el viernes, que es Redwit, o no sé bien cómo es, el título en inglés es Retreat. Que estas son, de hecho, la vi, bueno, es también una película cortita, de esta de como de encierro, de un padre y un hijo, que las cosas se ponen un poco tensas, es de Leon Schwitter, y tuve el placer de conocer a él y al equipo, no solamente ahí en la conferencia de prensa, que no tuve el placer de quedarme por mucho tiempo porque tenía que salir corriendo para otra película, pero los conocí después en la fiesta de bienvenida que hubo esa noche y me di el gusto de hacerles todas las preguntas que tenía, porque lo que pasaba con esta película, por ejemplo, una de las cosas que me había llamado la atención era que había
armas, hay como un rifle y una pistola en diferentes momentos, hay como 3 escenas de armas, podría decir, y me llamó la atención la naturalidad con la que de repente aparecían esas armas. O sea, hay un momento así como de padre le enseña al hijo cómo usar una pistola. Entonces, bueno, cuando yo vi esa escena dije, listo, va a haber una situación en la que el hijo va a tener que usar esa pistola. Por lo menos yo estaba ya un poco esperando que la siguiente referencia a esa pistola va a ser como un momento de mucho riesgo porque, digo, en mis clases, yo me estaba acordando de una clase de guión en la que yo había llevado una escena, o más bien un guión, ya eran varias escenas, donde habían varios personajes que estaban usando un arma. Y mi profe, Mendy, en ese momento me había dicho que cuidado con el uso de armas en un material, cuando se escribe con un arma, porque eso tiene mucho peso, que carga mucho peso dentro de una pantalla. Y yo creo que en ese momento no le había entendido bien a qué se refería, como que no terminaba de entender eso, y creo que cuando vi esta película ahí entendí bien el nivel de riesgo y de alerta que uno le agarra cuando ve eso. Entonces, les pregunté por qué pasaba eso, o sea, por qué de repente habían tantos momentos de armas y de repente no había necesariamente una situación donde se utilicen a modo más de amenaza, sino más de entrenamiento. Entonces lo que ellos me dijeron es que en Suiza el servicio militar es obligatorio para los hombres mayores de 18 años y que ellos entrenan todos en el servicio militar y después de eso cada uno de ellos se queda con su propio rifle. Entonces es algo muy común que en las casas hayan armas, sobre todo, bueno, estas armas del ejército, porque después me contaron que no es tan fácil como adquirir otra arma si vos querés, porque necesitas pasar por un chequeo súper extenso y una cantidad de papeles y de burocracia y demás, que no es tan fácil, pero el que con el rifle o el arma con el que te entrenaste, sí. Eso para un hombre se lo puede llevar a casa. Y que es un momento muy común el de padre le enseña a hijo a manipular un arma y ese tipo de cosas. Entonces para ellos tiene otro tipo de naturalidad y ahí fue como, ok, hice otro clic como de por dónde venía la película y demás. Me contaron cosas muy interesantes. El chico en la película está increíble, me llamó muchísimo la atención como lo bien que está. Les pregunté si esta era la primera película que hacía, cómo la habían sacado, qué sé yo. Me contaron cosas muy divertidas, que es que el pibe apenas gritaban acción y se ponía full profesional, full en el momento, era un capo actuando y de repente era corte y se ponía a molestar a todo el equipo y sobre todo a su compañero, el actor que hacía del padre. Y era muy gracioso, dice que los volvió un poco a todos locos, pero súper interesante, la verdad. Es la primera película del director y del equipo en general, y es una película que la verdad que no es fácil de hacer porque es en medio de la montaña con mucha nieve y demás, así que los felicité mucho porque me pareció una hazaña un poco. La siguiente película que vi fue Funny Bones de 1995. Esta era parte de como la selección de VHS presenta comedias británicas inoxidables. Qué bueno. Que me pareció una buena selección para eso que era un viernes a la tarde. Había ido en realidad como con bajas expectativas, no sabía si me iba a encontrar con algo que a mí me gustara, porque no sé si necesariamente el humor británico es lo mío, pero me encontré con algo completamente diferente. Me morí de la risa, éramos pocas personas en la sala y yo creo que era la única que realmente estaba a las carcajadas, pero hay momentos de la película, escenas que me estuve acordando alrededor del festival, o sea, momentos random, me estaba cenando y me acordaba de una escena y me reía sola, o sea, ese nivel de demencia me agarró, pero me gustó realmente mucho. Y lo que me llamó la atención mientras estaba leyendo recién sobre la película es que el director es Peter Chelsom, que entre otras dirigió la película de Hannah Montana en 2009. Muy bueno. Cosas. Me llamó muchísimo la atención eso, porque aparte, digo, no sé si encuentro la relación entre ambas películas, digo, más allá del director, no sé si como en sus gags o en sus cositas, las veo similares, me parece que son bastante diferentes. Yo la verdad que nunca me podrías haber dado todas las pistas del mundo, nunca hubiese imaginado que la había dirigido la misma persona, pero recomiendo muchísimo, realmente, Funny Bones de 1995 de Peter Chelsom, mucho, y calculo que se debe encontrar por ahí. Después vi El amor vendrá como un incendio forestal, de Laura Spinner, que es también una romántica sobre
cartitas y gente que se pasa cartas y gente que se arma casi como un teléfono descompuesto, muy basada en los textos de esas cartas. Después, la siguiente que vi fue El rostro de la medusa de Melissa Liebenthal, que me gustó muchísimo. Esta era la primera película que veía de Melissa y la verdad que no sé por qué me tardé tanto, y tengo muchas ganas de ver lo siguiente. Ayer escuchaba a alguien hablar sobre esta película y dijo, se nota que Melissa es muy inteligente, y estoy de acuerdo. La película básicamente va de una chica que se despierta y su cara cambió completamente. Es inexplicable, pero su cara pasó de ser una a otra, que ya de por sí la premisa me parece como súper interesante. Básicamente, digo, la cara anterior era la cara de la directora y de repente nosotros empezamos igual sin esa cara anterior, empezamos con la actriz, con la cara nueva, digamos, y es toda esa película sostenida alrededor de eso y medida en relación con las caras de los animales y cómo nos relacionamos unos entre otros y genes y demás. Muy, muy interesante, me gustó muchísimo, la verdad. Me parece que eso es algo que no había visto antes, me parece. Yo calculo que este tipo de situaciones así como, bueno, de repente alguien tiene una cara diferente, ya está, bueno, qué sé yo, ahora pienso en la piel que habito, ese tipo de cosas, pero no la había visto de esta manera. Y nada, me parece muy linda también. Recomiendo, yo calculo que en alguna sala o quizás plataforma vaya a pasar, así que si la ven, mírenla. Después la siguiente que vi fue El Menú, que vos te vas a acordar, vimos el tráiler de esta película antes de ver Halloween Ends, que es la película con Anya Taylor-Joy, que de repente hay gente que se va a medio Jordan Peele. Restaurante. Medio Jordan Peele parecía. Sí, exactamente, medio Jordan Peele. La teoría que vos habías tenido mientras viste el tráiler conmigo era mucho más interesante que la película terminó siendo. La teoría de Seba era que era una película de vampiros, que a mí me gustó mucho. La trama es básicamente esta: un grupo de gente selecta, exclusiva y rica se va a una isla donde hay un restaurante de un chef muy reconocido que tiene así como, bueno, les va a ofrecer el menú, justamente, que es, bueno, un menú de pasos y con un concepto alrededor. Y básicamente es medio como, bueno, el concepto es todos van a morir hoy. Y, bueno, no sé, la verdad que hay una frase que dice, si no tenés nada bueno para decir, entonces no digas nada. Entonces creo que voy a seguir a la siguiente porque realmente, nada, bueno, la gente se rió mucho, igual en la sala, me parece que sentí que era medio yo la única que no le gustó tanto la película, pero la gente, no sé si mucho, pero se reía de los chistes que había y bueno, qué sé yo, siento que no fue muy una película para mí. La siguiente que vi fue Trenkelauken. ¿Te gustó? Que bueno, ya hicimos nota con Laura, que ahora tengo ganas de volver a escuchar esa nota para poder como volver a repensar la película. A mí me gustó mucho, la verdad. Fueron como 4 horas que sentí que no se te hacen pesadas ni nada, no, sí, pasan claro, como muy ligero y fue muy bello verlo en el cine. Nada, y aparte, bueno, como hay muchas de las personas que trabajaron ahí las conozco, entonces es muy lindo también ver el trabajo de personas que conoces y siento que eso a mí me pone muy contenta ver que tanto trabajo de repente, bueno, ya se esté proyectando y se esté viendo. Es una película que yo empecé, digo, en la FUC y se mencionaba Trenkelauken todo el tiempo como una película que se estaba filmando, entonces finalmente verla me puso contenta y me gustó mucho, mucho, mucho. Siento que tenía algo más para decir, pero... ¿Te cruzaste con alguien? Bueno, ¿Te cruzaste con gente? ¿Fuiste a una fiesta? ¿Comiste rico? Estoy comiendo muy rico. Me crucé con gente varias. Más que nada han sido los pamperos, pero después, por ejemplo, gente de mi facultad, me he cruzado así medio a lo lejos, en el bowling, ponele, ese tipo de cosas, pero no tanto así de momento, Charlie, qué sé yo. La verdad que también entre que voy de un cine a otro... Está Gus Casals, está Gus por ahí. Sí, está Gus y les dije que está Gus con Ian y les dije que tengo ganas de verlos. Ayer anoche incluso pensé como, capaz que les podría decir para que cenemos juntos, pero estaba muy cansada, termino realmente derrotada de todo el día, de tanto caminar y hacer cosas, pero les voy a decir de vernos hoy porque ya es mi último día, así que quiero aprovechar como para
charlar un rato con ellos. Bueno, y después las últimas dos que vi fue Pinocho de Guillermo del Toro, Pinocchio. te escribí con Pinocchio, película de 2 horas, oscura, pero sigue siendo para niños, o sea, se nota que el público deseado Sí. sigue siendo ese, pero oscurísima, o sea, no oscura a nivel, por ejemplo, no sé, Caroline, que también es una stop motion, porque es una película de terror y demás, no es de ese lado oscura, sino que oscura a nivel hay fascistas. Extraño, no sé qué decir. Me da mucha curiosidad, mientras veía la película me daba mucha curiosidad ver como las reacciones o las conclusiones que sacaría un niño después de ver esta película. Eso es algo que sí me llama la atención y me gustaría saber, como bueno, qué pensamiento surge de un nene, porque de grandes no sé, pero de un nene, qué le pasa cuando ve una película así, me interesa muchísimo. Y después la última que vi hasta ahora fue El método Tangalanga, ¿Qué tal? de Mateo Bendesky. No es mi tipo de humor, es una comedia, entonces me parece que cuando vos no compartís el humor que se plantea en una película, es difícil entrar. Entonces yo no entré. El trabajo se nota que fue mucho, hay un trabajo de arte muy lindo y una decisión de puesta muy muy bella, me parece que en ese ¿De sentido qué está muy trata? bien. Él se enamora de quién? ¿De qué te cuenta la película? Bueno, básicamente todo esto es, voy a decir algo que siento que voy a quedar como una tonta, pero bueno, no importa, me arriesgo, es basado en un comediante tangalanga que yo no conocía, Ah, es la historia como basada en eso y es básicamente un chico que en este caso es Piroyansky, es como medio socially awkward, o sea, no le cuesta hablar en público, tartamudea cuando tiene que hablar con personas, con muchas personas o personas que no conoce, sobre todo también con chicas, le cuesta muchísimo, empieza a tartamudear un montón, y de repente él va como, cae en como si fuera en un seminario de un español que te enseña a sacar la voz, y básicamente como que le toca un sonido y hace que resuelva como un poco el trauma y haga salir la voz de su cuerpo y de repente cuando él saca esa voz resulta que es un guarango, básicamente, o sea, que dice muchas guasadas, pero le pasa que esas guasadas como que, y esa voz se le reactiva solamente cuando escucha el tono de un teléfono. Entonces a partir de eso, él de repente empieza a hacer llamadas telefónicas en broma, digamos, empieza a hacer llamadas como en joda, entonces llama gente que lo molestó, llama gente que de alguna manera u otra lo molestó, lo complicó y se empieza a cargar a modo de venganza y de repente le empieza a mostrar esas cintas a un amigo, que ese amigo se la muestra a un montón de gente y de repente se empieza a hacer como medio un secreto a voces de que hay un tal Tangalanga que hace bromas telefónicas. bien. Entonces ¿Se enamora de alguien? ahí hay como una. Sí, él se enamora de la secretaria de un hospital, que es donde está internado su amigo, y bueno, básicamente él intentando también invitar a salir a esta chica, y al principio no pudiendo, de repente a través de las llamadas, y bueno, finalmente conociéndose en persona. En sí me parece que es una película bastante como estructurada, en el sentido que es como, bueno, A más B igual C, y medio como que van todas las cositas, o sea, yo siento que la empezás a ver y ya medio sabes cómo va a terminar, pero bueno, la gente en el cine le encantó, digo, se estaban Muriendo de risa. muriendo a carcajadas, sí, absolutamente. Yo, eso, insisto, no es mi sentido del humor, entonces para mí es difícil conectar con algo que a mí no me genera risa, Perfecto. entonces me parece que es algo como bastante personal, me parece que en sí las comedias a veces puede pasar estas cosas. Así que estas fueron las películas que estuve viendo hasta ahora. Por hoy tengo solamente entrada para Sublime de Mariano Biasin, estoy ahí queriendo ver, también hay otra que tengo ganas de ver, una italiana que se llama Vera, pero estoy viendo, todavía dejé ahí abierto como mi calendario porque quiero elegirlas bien. Me pasó que ayer capaz que de repente me perdí algunas, que fue como, mi pregunta ahora es medio como, bueno, tengo pocos días, muchas películas que quiero ver, tengo que elegir bien porque hay algunas que se me superponen y de repente mi pregunta es, bueno, ¿cuál es la menos posible que caiga en una plataforma, por ejemplo? Como para poder,
no solamente porque hay una idea de, bueno, hay películas que está buena, que se aprovechan mucho viéndolas en el cine, pero aparte hay películas que siento que si no las veo ahora quizás no las pueda volver a ver jamás porque no tenga la posibilidad de verlas exhibidas en algún otro lado, lo cual es obviamente terrible porque no es una desgracia que esas cosas sucedan, pero no deja de ser real, que en nuestro sistema de distribución es bastante malo y bueno, y de repente hay películas que uno tiene pocas chances de ver porque no se exhiben en muchos lugares. Entonces, bueno, me está pasando eso media hora, que estoy queriendo elegir bien mis películas intuitivamente a ver cuáles tendré posibilidades de ver de nuevo y cuáles quizás jamás. Así que ese viene siendo el panorama. ¿Cuándo tu micro de vuelta, a qué hora sale? Todavía no lo sé que sale mañana, por lo que escuché el primer día, parece que sale medio a la tardecita, así que quizás tengamos tiempo de hablar mañana. Si no, bueno, de última les puedo también mandar un audio o algo, pero me parece que va a salir a la tarde, no creo que salga muy temprano, así que bueno, eso. Bien. Pero les voy a llevar, ¿quieren que les lleve alfajores? Sí, ¿no? Sí, Mica dice que sí. Sí, Mica dice que sí, muy bien, listo, les voy a llevar unos alfajores, ya estuve pensando, ahí estuve haciendo un recorrido y estudio de campo a ver de qué lugar les puedo llevar, así que listo, van alfajores prometidos. Perfecto. Muchas gracias, Flor, te estamos esperando. Gracias a ustedes, Beso espero que gigante. tengan muy buen programa. Beso a los oyentes también. Beso.